Y habrá que ver si llegaron a incorporar este tema en la conversación que por lo menos hasta hace instantes mantenían el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, porque sin dudas algún papel va a tener el conflicto en Ucrania y de forma más amplia el conflicto en Eurasia, este conflicto que está enfrentando a Rusia, a sus aliados, entre los que se cuenta China claramente, y a los países europeos que son miembros de la OTAN y de la Unión Europea, obviamente con Ucrania en el medio como campo de batalla, como zona de devastación, como país que está quedando desgarrado como consecuencia de esta guerra que empezó hace 3 años y medio. Ahora, independientemente de esto, hay un tema central de esta conversación que no tiene que ver estrictamente con lo militar, estrictamente con lo geopolítico tampoco, aunque termina teniendo un cariz que sí, y es TikTok. Y la verdad es que uno se pregunta, ¿pero cómo puede ser que los dos líderes más importantes del mundo, en un momento que es el momento de mayor tensión geopolítica a nivel global en décadas, sin duda en décadas, se junten para hablar de TikTok, de una red social de videitos graciosos? ¿En serio? Sí, en serio. Y no es porque sean frívolos, es porque efectivamente TikTok se convirtió en una herramienta de poder geopolítico, entre otras cosas, porque en Estados Unidos tiene más de 170 millones de usuarios, es la red social que más está creciendo y es una red social china que pertenece a la empresa ByteDance, con vínculos probados con el ejército chino. Y cuando vos tenés un celular y habilitás la cámara, el micrófono para TikTok, estás en última instancia habilitando a que el ejército chino pueda acceder a esos datos. Por eso el Congreso de los Estados Unidos hace un par de años decidió, hace menos de un par de años, un año aproximadamente, decidió decirle a ByteDance, es decir a China, o venden TikTok a una empresa estadounidense o se tienen que ir, se cierra la aplicación. Estuvo algunos días cerradas a principio de año, pero Trump decidió prorrogarlo porque tiene muchos usuarios en TikTok y ahora se está negociando una posible venta. Días atrás Trump dijo que estaba cerrado el acuerdo, pero que había que rubricarlo en esta conversación con Xi Jinping. Veamos lo que decía Trump desde el Reino Unido en su conferencia de prensa allí desde Chequers, justamente acerca de lo que está conversando en este momento con Xi Jinping. What we're doing, and we're speaking to President Xi on Friday to see if we can finalize something on TikTok, because there is tremendous value, and I hate to give away value, but I like TikTok. It helped get me elected. In fact, Charlie said, "Sir, you ought to get on TikTok. You'd be great." I said, "Really? Tell me about TikTok." And we, as you know, we did unbelievably well with youth, like at a level that no Republican has ever even dreamt of. And in what, look, I think we won it for a lot of reasons, but that was a reason we won the election by such a big number. TikTok has tremendous value. The United States has that value in its hand because we're the ones that have to approve it. I specifically get the right to approve it. The people that are investing in it are among the greatest investors in the world, the biggest, the richest, and they'll do a great job. And we're doing it in conjunction with China. But we are getting, the United States is getting a tremendous fee plus, I call it a fee plus, for just making the deal. And I don't want to throw that out the window. I can say this, that you'll have a lot of very unhappy youth. And I use TikTok very legitimately, very straight, just statements every day, little statements, short statements. Sir, make it short, please. And TikTok Jack, we call him. It was pretty good. Did a good job for me, I guess. But no, I'd rather reap the benefits. I mean, the kind of money we're talking about is very substantial, and it'll be owned by all American investors and, the best investors and the, very rich people and companies are going to be owning it. Very, very straight, very legitimate companies, and really companies that love America. So they're going to be owning it. It's a big thing. And on a much bigger scale, and probably that's why we were able to get that, but on a much bigger scale, we're pretty close to a deal. We may do an extension with China, but it's an extension based on the same terms that we have right now, which are pretty good terms. Trump era de los que impulsaba las medidas más duras contra TikTok hasta que, fíjate lo que termina contando, Charlie Kirk,
amigo, aliado, bueno, como sabemos, alguien súper influyente en el mundo juvenil que termina siendo asesinado la semana pasada, le dijo, ojo, que terminaste siendo elegido por TikTok, ¿eh? Tenés una gran cantidad de jóvenes que comparten contenido favorable a vos en TikTok y es una herramienta política que no se puede desechar. Es por eso que Trump cambia radicalmente de opinión y dice, tratemos de encontrarle la vuelta para que no haya que cerrar TikTok. ¿De qué se hablaba? Bueno, de una compra que podría estar a cargo de un consorcio del que se habla, que podría incorporar a Oracle, que es la principal empresa de básicamente sistemas de almacenamiento en la nube, de centros de datos, de data centers, y que ya viene ofreciéndole esos servicios a TikTok, podría quedarse con el servicio en cooperación, en alianza con, en principio, dos empresas importantes del mundo de las finanzas, de financiamiento de capital de riesgo y de financiamiento con el mundo de la tecnología. Una de ellas es Andreessen Horowitz y la otra es Silver Lake Management. Son dos de las empresas que formarían parte, según los trascendidos, de esta habitual operación, que tiene un gran interrogante además. Y es, ¿se le vende todo el negocio en Estados Unidos? Y eso es la posibilidad de explotar TikTok Estados Unidos y la tecnología que está detrás de TikTok, o la tecnología los chinos no la entregan. ¿Y qué es la tecnología? La clave del éxito para muchos de TikTok, y es el algoritmo que define qué video mostrarte en cada momento, qué video mostrarte cuando ingresas a la app, qué video mostrarte cuando moves con tu dedo y pasás al siguiente contenido. Ahí para muchos está la clave del éxito de TikTok y no está para nada claro que los chinos estén dispuestos a venderle esa tecnología a una empresa estadounidense. Es parte de las negociaciones que se están manteniendo, donde se va a hablar de un montón de otras cosas. Y va a hablarse también de geopolítica. Lo dijo también Trump, por ejemplo, de qué debe o no debe hacer China en relación con Ucrania. Escucha. Well, if they did sanctions as an example, or tariffs, or whatever you want to call it, if they did that on China, I think the war would maybe end because China is by far the biggest purchaser of oil from Russia. And I think they have other powers over Russia, too. I'm speaking with President Xi, as you know, on Friday, having to do with TikTok and also trade, and we're very close to deals on all of it. And my relationship with China is very good. You know, we have a trade deal with them. We had a very good meeting the other day. And it sounds like they've approved TikTok, and TikTok is a tremendous amount of money for the United States, so that was nice. But we'll see how that all works. But if Europe did something with respect to China, I think China would probably maybe force an end to the war. Is there any openness to that? Did Starmer say they would consider that? Well, I would have done something too, but again, you can't have Europe buying oil from Russia and then have me getting upset with China because they're buying oil from Russia. Bueno, fíjate vos qué interesante esto que está planteando Donald Trump, que habla de lo complejas que son las relaciones, de cómo China es clave para sostener la guerra en Rusia, de cómo negocia con los países europeos para que eventualmente tomen medidas contra China, para que China no siga financiando a Rusia, pero cómo al mismo tiempo se necesita mutuamente China y los Estados Unidos. Se ve en el caso de TikTok, se ve en el caso de Nvidia, que produce microchips, que China necesita, los microprocesadores son necesarios para toda la tecnología. Nvidia y en su momento, que es la empresa más importante del sector justamente, y Biden le había prohibido venderle a China. Bueno, ahora Trump estaría dispuesto a que le vendan a China siempre que le dejen un retorno al gobierno estadounidense. Además, Estados Unidos necesita las tierras raras, minerales que son necesarios para la industria tecnológica y que China tiene casi un monopolio. Se necesita mutuamente, pero cortamos porque hay una noticia de último momento. Y la noticia de último momento es precisamente que terminó la conversación telefónica
entre Donald Trump y Xi Jinping. Lo acaba de publicar en su red social el presidente de los Estados Unidos. Acabo de completar una muy productiva conversación con el presidente Xi de China. Hicimos progresos en muchos asuntos importantes, incluyendo comercio, fentanilo, la necesidad de que termine la guerra entre Rusia y Ucrania, la aprobación también del acuerdo por TikTok. También acordé con el presidente Xi que voy a encontrarme con él en la cumbre de la APEC, que es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se va a realizar en Corea del Sur, y que estoy dispuesto a ir a China en los primeros meses, en la primera parte del año que viene, y que el presidente Xi, de la misma forma, está dispuesto a venir a los Estados Unidos en un momento que sea apropiado. La conversación fue muy buena y vamos a estar conversando nuevamente por teléfono. Aprecio la aprobación de TikTok y ambos queremos realmente poder encontrarnos en la cumbre que se va a estar realizando en el APEC de Corea del Sur. Esto es importante porque tenemos fecha para la primera cumbre presencial entre Trump y Xi Jinping, porque ya habían tenido una conversación telefónica previamente, acaban de tener la segunda conversación telefónica y ya hay confirmación. Trump y Xi Jinping se van a ver, entonces, ya te digo bien la fecha, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, que es cuando se realiza la cumbre de la APEC en Corea del Sur. Tenemos fecha para la primera reunión presencial entre Donald Trump y Xi Jinping en lo que va de este segundo mandato del presidente. Será entonces finales de octubre, principios de noviembre, en la cumbre de la APEC, de la Asociación de Cooperación Asia-Pacífico, además de que tenemos también confirmación, porque lo acaba de hacer el presidente de los Estados Unidos, de que en los primeros meses, será primer trimestre del año que viene, él mismo va a estar viajando a China para terminar de pulir justamente muchos de estos acuerdos. La fecha es importante porque Trump decía, y lo veíamos en las conversaciones y en las entrevistas que estuvo dando en Reino Unido, tenemos un acuerdo ya con China. Eso es una verdad a medias. Hay un entendimiento parcial, pero en los hechos, los aranceles de más del 100% que se habían aplicado mutuamente quedaron suspendidos por un plazo de 90 días. ¿Qué significa? Que quedaron suspendidos a la espera de que se llegue a un acuerdo definitivo. Definitivo. Todavía no estaba ese acuerdo definitivo, sigue sin estar. ¿Cuándo vence esa prórroga? En principios de noviembre. Es decir, la reunión presencial va a ser justamente en los días previos al vencimiento de esta prórroga, con la expectativa de que allí tal vez se pueda sellar un acuerdo definitivo que normalice de alguna forma las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Relaciones que claramente van en sentido de separarse, van en sentido de desacoplarse, pero que en el mientras tanto les queda aún mucho, pero mucho tiempo más de intereses comunes, porque son dos economías que están muy intercaladas. Varias noticias entonces de último momento de relevancia global. Terminó la conversación entre Xi Jinping y China y el presidente de China, entre Xi Jinping y Trump, ahora sí, entre Xi Jinping y Trump, entre el presidente de China y el presidente de los Estados Unidos. Duró más de 2 horas o alrededor de 2 horas. Se van a encontrar en Corea del Sur en aproximadamente un mes y medio. Y finalmente, también lo dijo Trump, hay acuerdo por TikTok. Los detalles te los comentaremos ni bien los conozcamos.